Ok, ok, Vicky, quiero que me platiques así de manera muy resumida qué fue lo que vimos hace 8 días en la materia. Acuérdate que la primera hora es de historia de la psicología. Vimos algunos personajes que aportaron para las bases para el desarrollo pues, de la psicología, o sea, de ideas, conceptos, que fueron la base para ir desarrollando actualmente lo que ya es psicología, pero digamos que su origen viene desde mucho tiempo atrás de la explicación del comportamiento del ser humano y de las emociones, cómo intentar explicar de dónde surgía todo lo que movía al hombre a hacer lo que hacía, ¿no? Exactamente, ¿y de qué edad y de qué principio estábamos hablando? Porque recuerdas que te dije que esos autores, esos filósofos eran de una edad. ¿Te acuerdas de dónde era? Edad antigua. Ajá, era exactamente, eran los griegos, eran Ujú. filósofos, todos eran griegos, que es donde Sí. empezó toda esta parte del pensamiento filosófico acerca de las dudas. Obviamente no tenían pues eh, es- estas bases para poder comprobar todas esas preguntas y todas esas ideas que se hacían. Pero bueno, ahora voy a presentar, ¿vale? Tú me dices si ya puedes alcanzar a ver. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es psicología del Renacimiento, que es también parte de esta parte de la historia en general, de los inicios. ¿De acuerdo? Bueno, antes que nada, ¿has visto algo de la psicología del Renacimiento, Vicky? Pues del video que vi en YouTube, Ujú. el que compartiste, pues un poquito hablaba de enfermedades mentales como enfermedades físicas y bueno, es que antes se pensaba, ¿no? Que era algo como, bueno, habías comentado en la antigüedad era algo como algo mágico, como algo de espíritus o de la parte, pues no se podía ver, pero algo se les metía a las personas, ¿no? Pero aquí en el Renacimiento como que ya hay un ambiente más intelectual, un poquito más de razonamiento. Exactamente, de razonamientos, de bases. Y pues bueno, vamos a ir viendo. Aquí también pues, vamos a ir observando lo que son eh, algunos autores que fueron importantes y que pusieron su granito de arena dentro de la psicología. Y bueno, antes que nada, pues debemos de observar y debemos de tener identificado qué es. Bueno, el Renacimiento, Vicky, es el inicio de toda esta era de la modernidad. Aquí en este periodo el conocimiento pues bajó en cuestión de la religión. Esto pues, de alguna manera provocó una nueva visión donde se empezó a desarrollar lo que es el arte, la ciencia y todo este orden que se fue dando dentro del Renacimiento. Y pues bueno, entre los siglos 6 y 7 fue la primera revolución científica, que fue donde todo esto empezó a surgir, en la que se podía distinguir el aristotelismo. Esto, pues, de alguna manera, empezó a contribuir a lo que fue la ciencia moderna. Y dentro de esto, pues, se explicaba en la ciencia, se centró en los aspectos cualitativos. Sí, pues, sí, sí, logras distinguir o sí sabes qué es el aspecto cualitativo. ¿O has escuchado este Sí, término? Ok, bueno, sí. bueno, seguimos. La ciencia moderna, en este caso, empezó a tratar de superar las explicaciones que ya se tenían anteriormente con respecto a lo cualitativo. Después se empezaron a postular todas estas consideraciones
a partir de lo que es los aspectos cuantitativos. Y pues obviamente toda esta parte se centró en los órganos vivientes, o sea, nosotros las personas como tal. Y no solo nosotros con las personas, sino también aquí aplicaba la cuestión de animales, que también son seres vivientes. Bueno, empezamos con el primer aportador, que en este caso es Leonardo da Vinci, que es muy conocido por toda su aportación, principalmente a la cuestión del arte. Bueno, este, este gran aportador, pues es originario de Valdarno y pues obviamente fue un artista. Este Leonardo da Vinci tenía un pensamiento platónico, donde se orientó hacia el conocimiento, obviamente, de la naturaleza, y lo que lo hacía diferente es que él, pues, no se dejaba llevar por la cuestión de las especulaciones. Y para él los pilares fundamentales fueron lo que es la experiencia y el cálculo matemático. Él dio importancia a la objetividad de cada uno de los argumentos y de los pensamientos que él tenía. Y obviamente, pues él tomaba herramientas que para conocer su contexto, la naturaleza. Y dentro de su enfoque se empezó a cuestionar, como todos, pero se centró bajo su propia experiencia y tomó en cuenta lo que fueron cuestiones medibles y observables, porque él no se iba a la fantasía, él no se iba a lo que no podía observar dentro de su contexto. Él necesitaba tener la experiencia y de alguna manera lo físico para que obviamente pudiera él tener de dónde trabajar, de dónde sacar sus argumentos. Y una vez identificando estas cuestiones naturales, empezaba con la cuestión de las necesidades matemáticas para poder darle explicación y pues empezar a hacer sus propios principios. Y bueno, Leonardo da Vinci aquí es importante por esta cuestión de que empezó toda esta parte de quitar todas las especulaciones dentro del contexto del razonamiento que se tenía en ese entonces. Y bueno, vamos con el siguiente que es eh, Rogers Bacon. Este es muy, muy importante aquí. Bueno, Bacon lo que hizo fue defendió todo el conocimiento basado en lo que es la experiencia, o igual que Da Vinci, y obviamente también empezó a observar desde esta parte directa hacia la naturaleza. Él se basaba en el empirismo y este influyó en la creación de varias corrientes que son muy importantes para la psicología, que es el conductismo y el experimentalismo, que obviamente la parte del experimento viene de la palabra empirismo. Sí conoces el término empirismo, ¿verdad, Vicky? Sí, sí es algo que está relacionado con el hacer, con la experiencia misma, con la práctica. Exactamente, exactamente. El empirismo es justamente la parte de la experiencia misma. Y bueno, este gran aportador, este gran autor, pues tenía una idea, que es que el alma, que ya la habíamos visto la clase pasada, fue muy importante para algunos filósofos griegos, pues aquí Bacon pues lo retomó y para él el alma no es nada sino un cuerpo y viceversa, o sea, los dos son esenciales para cada uno. Y bueno, para este gran autor, la relación entre el alma y el cuerpo es interdependiente mutua, lo que ya te mencionaba. El alma necesita al cuerpo para poder expresarse y actuar ante el mundo, mientras que el cuerpo necesita al alma para tener propósitos y direcciones. Este es uno de los aportes más importantes que hizo Bacon con respecto a lo que es el alma y dentro de la psicología, porque como lo mencionábamos la vez pasada, del concepto de lo que es la psicología, en la parte del concepto viene la parte del alma, de aquí lo retomó Bacon. Y bueno, de ahí pasamos a Scott, Duns Scott. Bueno, este gran aportador se quedó con la idea y sostenía en sus argumentos
que el conocimiento del yo, o sea, de uno mismo, es confuso para poderle dar explicación y que los pensamientos que uno tiene son simplemente apariciones de ideas de nuestra alma. Y bueno, explicó él que la individualidad se diferencia entre la naturaleza común y la singularidad de cada ser. Entonces, este gran autor, como bien lo menciona, es para él, el hecho de poder explicar lo que surgían de nuestras ideas como seres humanos, pues es confuso porque como tal no le veía un origen. O sea, él pensaba que la cuestión de las ideas no tenían origen y no podía darle como tal una explicación, simplemente era individual las ideas, el alma y la persona. Y bueno, viene la parte de Buenaventura. Buenaventura fue un pensador de lo que es la Edad Media, donde propuso que la personalidad se construye a partir de lo que son los sentimientos. Mira, aquí ya en esta parte de la historia empezamos a ver lo que son los sentimientos respecto del ser humano. Y bueno, aparte de los sentimientos viene esta parte de lo que es la voluntad. Y él también menciona que en esta parte de la personalidad contribuye también lo que es la idea predominante de la razón, que es para él un factor central en lo que es una persona, un ser humano. Y la personalidad no se define principalmente por nuestra cuestión del intelecto, según Buenaventura, sino por cómo sentimos y cómo decidimos. Eso es lo que para este aportador eh, es importante. El hecho de cómo nos sentimos y cómo decidimos es la base para que nosotros tengamos una personalidad. Y bueno, este enfoque de Buenaventura sobre lo que es la personalidad tuvo un impacto muy significativo obviamente, en lo que fue el desarrollo de lo que es la psicología y la filosofía. Este aporte abrió perspectivas sobre lo que es la naturaleza humana y la forma en que se construye nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ver lo que es la personalidad, el sentimiento, la razón. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes para poder ser investigados, el origen y obviamente saber si vienen dentro de nuestra naturaleza como seres humanos o es totalmente individual e independiente. Y bueno, una parte que a mí me gusta mucho es esta, la parte de este aportador. A ver, permíteme un momento, que es la cuestión de la doctrina de Galeno. Esta es un poquito complicada de poder entender, pero esta es un aporte muy importante bueno, dentro de la psicología que da fundamentos para otras teorías, que se basa principalmente en la teoría de los cuatro temperamentos. Estos temperamentos son el sanguíneo, el melancólico, el flemático y el colérico. De cualquier forma, Vicky, voy a pasar las diapositivas en el grupo de la clase, no te preocupes, ¿vale? Y bueno, este se vincula con los humores corporales, con las características de la personalidad, influyendo en sus emociones y comportamientos. La doctrina de Galeno, Vicky, lo que explica es fundamentos, bases de lo que nos hace ser como somos. Estos cuatro temperamentos, estos humores, para la doctrina, es lo que nos hace ser como somos, la parte de la personalidad. Y bueno, estos cuatro temperamentos, como te mencionaba, uno es el sanguíneo. Este corresponde a las personas alegres y optimistas que tienen tendencias a expresar su cariño por los demás y seguridad de sí mismas. Y esta parte del sanguíneo va fundamentado con la sustancia de lo que es la sangre, como su nombre lo dice. Esta sustancia que es la sangre se la vincula a la doctrina con la cuestión del elemento aire.
Esta tiene como propiedad más bien, la calidez y la humedad. Si te das cuenta, esta parte de la doctrina, pues se basa en, en cuestiones ya más naturales, aparte de las físicas naturales, las vincula totalmente, las relaciona. Y bueno, ahorita te voy a explicar un poquito más. Ahora vamos con la parte del melancólico. Bueno, este temperamento se define por la presencia de la gran cantidad de bilis negra. Estas personas que tienen esta parte del melancólico, su temperamento se asocia con la cuestión de la tristeza, con la sensibilidad y la facilidad de conmover a los demás. Y esta sustancia, que es la bilis negra, está relacionado con el elemento tierra, cuyas propiedades son el frío y la sequedad. Y bueno, ahora vamos con la cuestión del flemático. Este corresponde, ay, perdón, este corresponde a, al humor de la flema. Las personas asociadas a este temperamento serían frías y racionales. Esta sustancia se relaciona con el elemento agua, cuyas propiedades son el frío y la humedad. Y ahora vamos con el colérico. Esta doctrina menciona que este temperamento está relacionado con la bilis amarilla. Este se expresa en personas apasionadas, que son muy fáciles de enojarse y con una gran energía. Este humor corresponde con lo que es el elemento fuego. Sus cualidades eran la calidez y la sequedad. Y bueno, en este aspecto, Galeno, que fue el que extendió esta teoría, es una teoría hipocrática, se basó en esta parte del ámbito de la personalidad y del comportamiento. Esta surgió de la idea de que las diferencias individuales en los niveles de esta parte de los humores eran la base de lo que te menciono, del temperamento que uno tiene como persona. Y bueno, un exceso o una deficiencia de estos humores podían conducir a un desequilibrio emocional y conductual, según Galeno, que fue el que hizo esta doctrina. Y bueno, esta influencia, esta doctrina, sus influencias dentro de la psicología, Vicky, eh, tuvo influencia en la psicología premoderna. También algunos psicólogos modernos, como fue Pavlov, retomaron esta parte, estas ideas, esta doctrina sobre la teoría de la personalidad. Y una de las más grandes obras de quien fue Galeno también se conecta con la cuestión de la filosofía y la ciencia, integrando todo lo que ya habíamos visto anteriormente de la cuestión de la racionalidad y del empirismo. ¿A qué voy con esto? Que él, Galeno, con toda esta parte de los principios de esta teoría y de la personalidad, pues lo vio reflejado en sus aportes del empirismo, de lo que él vivió con su propia experiencia, de lo que observó en las demás personas con respecto a cada uno de estos humores, de estos elementos, que como tú lo sabes son cuatro elementos, que son tierra, aire, fuego y agua. Entonces, él los relacionaba para poder darle explicación de dónde viene la personalidad de cada uno de nosotros, según este autor. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante, Vicky? Sí, eso es muy interesante ver cómo va transicionando las ideas, ¿no? De los filósofos, de los pensadores, de algo realmente intangible, pasar a algo que pues tiene una explicación más observable, más tangible y que de alguna manera creo que sí se empieza a acercar un poco a lo que es más sistemático, más científico. Poco a poco se ve esa transición. Así es.
Y más allá de esa transición, se van utilizando los recursos que se tienen en la naturaleza. Ok. Permíteme un tantito. Bueno. Bueno, vámonos con la parte del siglo VI, donde está Andreas Vesalio. Bueno, esta persona contribuyó, pero de manera indirecta, a la parte del ámbito de la psicología, donde él describió de manera precisa lo que es el sistema nervioso. Si ya te diste cuenta, ya pasamos de una cuestión de la Edad Media a una cuestión un poquito más actual, o sea, que se va actualizando, que ya empiezan a ver la cuestión de la anatomía. Y bueno, aparte del sistema nervioso y empezó a ver la parte del cerebro en una obra que fue fundamental para el desarrollo de la neuroanatomía. Y posteriormente, después de esto, influyó en la comprensión de las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales. Ya este aportador se fue más a la parte médica. Bueno, después de esto, Vicky, viene la parte de un autor muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a empezar a ver de manera un poquito más dinámica esta cuestión. Te voy a poner un video donde Wundt empezó a ver toda esta parte del primer laboratorio de psicología. Aquí viene un poquito más explicado donde de la fundación del laboratorio experimental que él creó. Y ahorita, cualquier duda que tengan sobre este video, donde lo explica, donde viene ya esta parte más de la psicología de la actualidad y donde fue donde surgió, pues ya me vas diciendo, ¿vale? Lo voy a poner y cualquier cosita ya me dices, ¿vale? Nada más toma ideas principales, yo me voy a quedar aquí viendo el video contigo, ¿de acuerdo? Un comercial.